Vamos a comenzar con la compañera y doctora Alicia Martínez Rodríguez, que es fisioterapeuta, licenciada en psicopedagogía y especialista en educación para la salud. Es profesora titular de la Facultad de Fisioterapia de La Coruña y es coordinadora y autora del libro de fisioterapia en atención primaria y diversos artículos y ponencias en relación con el tema del que hablamos. Su ponencia se denomina Autoderivación o acceso directo a fisioterapia en atención primaria. Así que le voy a pedir, por favor, que se ponga y nos exponga. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, soy doctoranda, no soy doctora aún. Gracias por subirme el nivel, pero... bueno, os voy a presentar la ponencia que lleva por título La autoderivación o acceso directo a fisioterapia en atención primaria. Bien, la Confederación Mundial por la Fisioterapia estableció ya en la segunda mitad de los años 90 pues que la autonomía profesional de cara a los fisioterapeutas comprendía que estos fueran considerados como profesionales de la salud de primer contacto, lo que bueno, pues, facilitaba el acceso directo de los clientes, de los pacientes, a los servicios de fisioterapia. De hecho, existen dos términos que se utilizan y se han venido utilizando para determinar este rol, que es el de la autoderivación y el acceso directo. Se prefiere el de autoderivación porque es un concepto que incorpora en mejor grado el que el paciente, la iniciativa del paciente a la hora de acceder al servicio, pero aquí vamos a emplear los dos términos como sinónimos. El esquema que vamos a seguir en la presentación va a ser el de engarzar la fisioterapia dentro de la atención primaria, el establecer los modelos de primer contacto que se han ido desarrollando, cómo se han ido implementando y la evidencia que existe en estos roles. La atención primaria consigue en relación a la salud unos beneficios pues garantizando una mayor equidad, una mayor satisfacción, menores complicaciones, tanto en términos de ingresos en urgencias, hospitalizaciones, en mortalidad evitable y menores costes, sobre todo debidos a una serie de aspectos que son potenciados desde la atención primaria de salud, como la anticipación a la aparición de los problemas mediante la prevención, y el manejo de los problemas en sus estadios iniciales, el evitar las intervenciones que puedan ser potencialmente dañinas o que sean innecesarias, el que mejora también la utilidad de las pruebas, sobre todo en enfermedades menos comunes en la atención especializada, el que además facilita el acceso a los grupos con mayores necesidades de salud, y el que permite un abordaje de la comorbilidad tan frecuente hoy en día en los problemas crónicos desde una perspectiva personal, general e integradora. Todo esto se garantiza si se cumplen las características funcionales de la atención primaria de salud, que son sobre todo, las principales son el primer contacto, la integralidad, la longitudinalidad o continuidad y la coordinación. El primer contacto o puerta de entrada se compone de dos aspectos esenciales, que es la accesibilidad y el rol de filtro. La accesibilidad, que debe de garantizarse en términos tanto de emplazamiento como de coste al uso, como de horarios, y el rol de filtro, el cribado a los servicios de atención especializada o otros servicios destinados a problemas de salud menos comunes. Con todo ello se garantiza que exista una menor proporción de servicios inadecuados o potencialmente dañinos o innecesarios. Por otro lado, la integralidad o longitudinalidad es el enfoque centrado en la persona a lo largo del tiempo y garantiza pues que el conocimiento mutuo disminuya la incertidumbre, mejore la relación, la comunicación y los resultados en salud y la satisfacción. Por otro lado, la integralidad lo que proporciona es el abordaje amplio de las necesidades de salud, proporcionando diferentes servicios,
y pues mejora el ajuste entre las necesidades de salud y los servicios proporcionados. Y por último, la coordinación. La coordinación se refiere a que cuando la atención primaria debe derivar a otros servicios o a otro nivel de atención a los usuarios, pues retiene, digamos, el rol gestor de estos pacientes. Es decir, mantiene pues la competencia en la gestión del proceso. Bien, entonces dentro de este sistema de atención primaria, estas características funcionales de la atención primaria, la fisioterapia contribuye sobre todo en dos aspectos, que son la integralidad y el primer contacto. En la integralidad, puesto que los fisioterapeutas son profesionales de la salud, expertos en la función y la movilidad, que trabajan en el ámbito generalista de la atención primaria. En este sentido, pues digamos que la inclusión de los fisioterapeutas en los equipos de atención primaria permite aprovechar las capacidades y habilidades diagnósticas y terapéuticas del fisioterapeuta en este campo competencial y resalta en términos sobre todo de problemas musculoesqueléticos, ya que el 20 o 30% de las personas, de los adultos, consultarán a lo largo de un año en atención primaria por problemas musculoesqueléticos, pero es que además hay otros problemas, como puede ser la EPOC, o en factores de riesgo, como puede ser la hipertensión, la el aumento de colesterol y la obesidad, que son factores de riesgo que a veces no son, como muchas veces pasa pues, en los procesos más crónicos, más cronificados y más dependientes de los estilos de vida, que no son suficientemente abordados en la atención primaria y en los cuales el fisioterapeuta pues, podría contribuir, aprovechar pues, con su granito de arena pues, en el tema, por ejemplo, del ejercicio terapéutico. En relación al primer contacto, en sus dos vertientes, el fisioterapeuta puede mejorar la accesibilidad a la atención primaria, podría con el acceso directo a la fisioterapia pues, mejorar la atención temprana de la persona que tiene problemas de salud instaurados, crónicos, recurrentes o en casos agudos, y de hecho se ha encontrado que cuanto, digamos, más rápido es el acceso, por ejemplo, en los problemas de espalda, en las lumbalgias, pues mejores son los resultados y menores costes se generan. Y por otro lado, bueno, pues hay experiencias en este sentido y hay estudios, por ejemplo, la Asociación Canadiense de Fisioterapeutas encargó un estudio y bueno, pues mostró que cuando se incorpora la fisioterapia en la atención primaria, pues las herramientas del fisioterapeuta facilitan el diagnóstico, manejo y tratamiento de los problemas, sobre todo de carácter musculoesquelético, en la atención primaria de salud. Y en cuanto al rol de filtro, pues también el acceso directo a fisioterapia podría contribuir a este papel tan importante de cribado de la atención primaria de salud, garantizando una mejor derivación de la atención primaria a la atención especializada, ya que se ha encontrado que en gran parte de los procesos derivados, por ejemplo, a cirujanos ortopédicos, que es en el ámbito internacional donde mayor derivación se produce, pues no son, o reumatólogos también, no son, digamos, idóneos para este tipo de atención. Y estamos hablando de, en el mejor de los casos, un 50% de los pacientes, pero habitualmente es menos de un 30%. En los que estaría indicado ese tipo de derivación. Se han presentado diferentes factores que pueden haber contribuido a la aparición del rol de primer contacto de profesionales distintos a los profesionales médicos y que han facilitado entonces este desarrollo del rol en distintas profesiones, que sobre todo han sido dos: el aumento en el coste sanitario y el déficit de médicos, y también el tema que comentábamos anteriormente de una deficitaria pues, derivación, sobre todo en el componente de problemas musculoesqueléticos, a la atención especializada. En este sentido, en
en el ámbito de la fisioterapia, los roles de práctica de mayor alcance han sido definidos por la Asociación de Fisioterapeutas Australiana como sobre todo de dos tipos, el rol de alcance avanzado y el rol de alcance ampliado. El rol de alcance avanzado sería un rol que permanece dentro de las competencias o del campo reconocido de los fisioterapeutas, pero que pues, por la práctica han recaído en otros profesionales. Pero en principio no tendría que requerir ningún tipo de cambio, aunque pueda ser pues, a lo mejor recomendable una formación adicional o algún tipo de experiencia profesional, pero no es estrictamente necesario. En cambio, el rol de alcance ampliado es un rol que no está incluido dentro de las competencias habituales de los fisioterapeutas y que sí requiere de una formación adicional acreditada, de una experiencia, de un seguimiento y de un cambio legislativo. En una encuesta realizada por la Confederación Mundial de la Fisioterapia, se encontró que el 58% de los que respondieron, más o menos la mitad, estaba permitido el acceso directo mediante legislación o mediante, si no existía una legislación explícita, mediante la práctica profesional. De estos, solo en el 43% estaba considerada dentro del ámbito exclusivamente privado y en el 48% en ambos contextos, público y privado, aunque podrían existir limitaciones en algunos casos, en más o menos un tercio de los casos, pues por el tipo de patologías que se pueden abordar, por los requerimientos del fisioterapeuta a nivel de especialidad o a nivel de experiencia profesional, etcétera. Los dos países que tradicionalmente han llevado a cabo este rol de acceso directo desde hace más tiempo, tanto en su componente ampliado como avanzado, y que además han generado mayor nivel de evidencia científica, son el Reino Unido y Estados Unidos. Por ello, dentro de lo que es la presentación de los modelos, nos vamos a centrar en estos dos países. En el Reino Unido, el acceso directo existe desde el año 78. Sobre todo, se ha desempeñado en el ámbito privado y ha sido recomendado por el Instituto Nacional a nivel Inglaterra, el norte de Irlanda y Gales, y también por el Gobierno de Escocia para Escocia. Se ha utilizado tanto un rol avanzado, simplemente de la incorporación de los fisioterapeutas en los TROS, en las agrupaciones formadas normalmente por médicos de atención primaria que pues contratan unos servicios, pero también se ha utilizado el rol ampliado. Y de hecho se ha incorporado recientemente la capacidad incluso de prescribir cierta medicación siempre y cuando existe un registro y hay una acreditación previa que no todo el mundo pues, evidentemente puede acceder a ese rol. Y bueno, está bastante controlado y ha habido algún estudio que ha valorado esta implementación, luego comentaremos. En general, no ha supuesto un aumento en el número de fisioterapeutas, en el número de derivaciones o de accesos de consultas a fisioterapia, salvo en aquellos lugares en los que existía ya había una subprovisión, es decir, había menos profesionales de los recomendados. Y se ha establecido una tasa media de unos 53,5 personas que acceden al año en Escocia, ¿vale?, por cada 10.000 habitantes. Esto supone más o menos, digamos que, hay variaciones entre el ámbito rural y urbano, generalmente es mayor en el rural. Y luego, por otro lado, existe una derivación que es compartida por el médico de atención primaria, una derivación que es recomendada por el médico de atención primaria, pero el paciente luego acude por vía directa, y una derivación por vía directa. Más o menos la derivación recomendada por el médico de atención primaria y la derivación directa del paciente pues constituye más o menos una cuarta parte cada uno. Y luego sí que se han encontrado diferencias en cuanto a las personas que acuden por acceso directo y las personas que acuden vía médica.
Normalmente se encuentra que en la mayoría de los estudios lo que coinciden es que hay una menor duración de los síntomas en las personas que acuden por vía directa y que hay una mayor proporción de problemas espinales. También en la mayoría de los estudios hay una menor proporción de pacientes con, una mayor proporción de pacientes con menor duración de las bajas laborales en el acceso directo. En Estados Unidos el acceso directo se propicia desde finales de la guerra del Vietnam porque digamos que hay una escasez de médicos y entre las soluciones propuestas ante el aumento de problemas que requieren de una solución inmediata, pues es el de ampliar los roles a distintos profesionales, entre ellos a los fisioterapeutas. Se requiere, posteriormente se sistematiza, se requiere una acreditación. Estos fisioterapeutas en este rol, digamos, ampliado, pues adquieren otra serie de competencias que estaban, como extendidas desde la profesión médica. Y esto supone más o menos, el acceso directo hoy en día pues supone más o menos el 45,1% en esta vía en los hospitales militares y centros del ejército. En cambio, en el nivel público existe el acceso directo en 47 estados, aunque en algunos casos existen limitaciones importantes, por ejemplo, a la hora del reembolso de la atención, que si es a lo mejor con atención directa no es abonado, o en casos de, pues que se requiere una serie de titulación del fisioterapeuta o de experiencia profesional o en determinados tipos de diagnósticos o hasta determinado tipo de sesiones. Y en estos casos, el primer estudio que se hizo ya hace bastantes años determinaba más o menos un porcentaje de menos de un 10% que accedían directamente. También se ha encontrado que los casos que acceden por vía directa tienen menor edad, mayor proporción de problemas espinales y esguinces. Cuando se preguntó en este estudio de la WCPT acerca de si en los países miembros existía una educación que capacitara para el acceso directo, el 69% de los países que contestaron indicaron que sí. Sobre todo el acceso directo se condicionaba o se relacionaba con el mayor razonamiento clínico y el acceso y la interpretación de las pruebas diagnósticas, y se encontró una relación entre el acceso directo y la mayor competencia percibida de los fisioterapeutas en relación a la derivación y al razonamiento clínico. En Estados Unidos se ha encontrado que el manejo de la patología musculoesquelética en los fisioterapeutas es mejor que incluso en determinadas especialidades de medicina, salvo los médicos especialistas en ortopedia, y que se incrementa con la experiencia y con la formación, con la acreditación. Aunque existe una gran variabilidad en la formación, por ejemplo, en imagen, y se sigue trasladando la impresión de que se requiere fomentar o trabajar, mejorar la formación de los fisioterapeutas en el pregrado y el posgrado. En Escocia, el 77% de los fisioterapeutas se encontraban cómodos con el primer contacto y aunque el 78% apoyaban la capacidad de todos los fisioterapeutas, el 47% manifestaba que no todos los fisioterapeutas tendrían la experiencia requerida y que en el 16% de los casos se sugería la necesidad de formación adicional. En otro estudio en Inglaterra, el 96% de los fisioterapeutas consideraron adecuado el sistema de derivación que permite el acceso bien directo o bien por vía médica, y en general se ha establecido que existe una alta competencia en la práctica ampliada en los estudios que se han realizado con este tipo de formación adicional y acreditación adicional en relación a los fisioterapeutas. En cambio, lo que os decía, que por ejemplo, aunque hay otros países como en Holanda, que la tasa de derivación es bastante mayor, existe una baja demanda de acceso directo a fisioterapia.
Entre las causas puede ser que haya un bajo conocimiento de esta posibilidad entre los pacientes. De hecho, aunque los pacientes que accedían por acceso directo manifestaban en casi un 80% que ellos sabían identificar cuándo requerirían fisioterapia, pues no conocían bien las posibilidades de la fisioterapia. Por ello, quizás se requiere una mayor divulgación, un mayor número de campañas publicitarias, del desarrollo de las actividades de las asociaciones profesionales, de los contactos a nivel políticos, institucionales, a nivel educativo. Y bueno, por eso estas jornadas me parecen importantes en ese sentido también. El reconocimiento del nuevo rol por parte de los compañeros, aspecto que es muy importante, el apoyo, el que coincida con las necesidades también sentidas de los compañeros, los profesionales, pues los médicos y enfermeras en Inglaterra lo encontraban útil, la mayoría, en 90 y pico %, y el 96% de los médicos confiaban en la capacidad del fisioterapeuta y el 94% definían que era importante continuar con este tipo de acceso. En otro estudio, el 91% estaban también a favor y además sugerían pues, competencias que estarían dentro del rol ampliado, como el tema de controlar la prescripción de medicinas o incluso el tema de los partes de baja, etc. En cuanto a la evidencia disponible, decir que existen revisiones sistemáticas que han valorado diferentes estudios, tanto en su rol ampliado como en su rol avanzado, y que aunque son de relativa calidad, sí que establecen unos resultados pues, consistentes en cuanto a que van todos en la misma dirección. En el rol ampliado, la capacidad de cribado del fisioterapeuta se ha manifestado muy satisfactoria, prácticamente casi igual que en el caso de los médicos especialistas en ortopedia y traumatología. Además, se ha identificado que el fisioterapeuta aporta un enfoque funcional y menos intervencionista en el caso de este cribado. En el rol avanzado existe una evidencia graduándola de la A a la D, la sería el mayor nivel de evidencia, pues existe una evidencia grado B en que el fisioterapeuta en su rol estrictamente competencial, pues mediante el acceso directo disminuye el coste, la prescripción farmacológica y las pruebas de imagen, aumentando la satisfacción. Existe una evidencia de grado C en cuanto a que se requieren el mismo número o menos número de sesiones y al menos similares resultados, sin evidencia de la existencia de ningún daño o efecto perjudicial adicional, y en cuanto al grado de menor utilización de recursos post-intervención. En cuanto a la mejora en el cribado de atención especializada, en ese rol, digamos, ampliado, se encuentra que reduce la derivación innecesaria, que consigue más tiempo para la intervención en aquellos casos en que no se precisa la cirugía y proporciona menor tiempo de espera para aquellos que sí que la requieren. Además de que, como hemos comentado anteriormente, añaden un enfoque más funcional, con recomendaciones educativas y más activas, y lo único que sí que se ha encontrado es que los fisioterapeutas que desempeñan este rol manifiestan en más de un 70% pues, cierto componente de estrés y de que, bueno, pues que le genera bastante más labor administrativa. En cuanto a los costes y el uso de los servicios sanitarios, pues se ha encontrado que repercute en un menor número de sesiones, ausencias y consultas a su médico, aunque no de manera consistente, no en todos los estudios por igual, pero también hay que decir que no se evalúan todos los costes, normalmente solo los directos y parcialmente. Se ha encontrado que hay un menor coste por episodio en la mayoría de los estudios, que puede llegar a reducciones de hasta más del 30%, y otro aspecto que hay que tener en cuenta es lo que comentábamos antes, que no son iguales los casos derivados a nivel del médico que a nivel de acceso directo, con lo cual eso también puede, todo esto, pues, tener su incidencia, ¿vale? Y generar estas diferencias. En cuanto a la actitud o la actividad de un enfoque más conservador, más activo y más educativo,
se ha encontrado en estos roles y una menor prescripción de fármacos al final. Si se evalúa a los pacientes que han acudido por una vía o por la otra, se observa que en los casos en los que los pacientes han acudido por vía directa, pues tienen menos prescripción de fármacos. Una vez más en todos estos aspectos hay que tener los pies en la tierra, porque evidentemente, lo que digo, los casos no son iguales, ¿eh? Luego, en cuanto a los resultados de la satisfacción, al menos obtienen esos resultados de igual entidad. Hay una alta satisfacción con los resultados en fisioterapia, en ocasiones incluso mejores que por la vía de derivación médica, y se ha encontrado que no hay evidencias de ningún tipo de daño, sino que hay seguridad en la ejecución de de todo el proceso de fisioterapia, y que se siguen manteniendo, que era uno de los peligros que se señalaban, que las posibilidades de disminución de la comunicación y de la derivación a los profesionales de medicina cuando se encuentra algún caso que requiera esa derivación por constituir pues, una bandera roja, un elemento que no es apropiado para la atención fisioterapia, pero esto no se ha encontrado que disminuya. De hecho, digamos que hoy por hoy el acceso a fisioterapia vía médica muchas veces se realiza basándose también en un diagnóstico pues más bien de localización de dolor, con lo cual tampoco excluye ningún tipo de patología que requiera pues a lo mejor la derivación de nuevo al médico para su consideración. Y tampoco excluye el que el paciente llegue por vía médica, tampoco excluye la responsabilidad del fisioterapeuta de identificar cuándo el paciente es apropiado para ese tratamiento de fisioterapia o cuándo no lo es. Es decir, que a nivel reglamentario, legislativo, estamos en las mismas condiciones. No, el que haya por una vía o por la otra no tiene unas ventajas en un sentido legislativo y en el sentido de comunicación relación con el profesional. Por lo tanto, como conclusiones, lo que extraemos de aquí, teniendo en cuenta esa connotación que decíamos de que los casos no son iguales los que acuden por vía directa que por vía de derivación médica, que esto siempre hay que tenerlo en cuenta, pero hasta lo que tenemos la evidencia disponible, lo que nos sugiere es que el acceso directo y los roles, tanto en su componente ampliado como avanzado, se incorporan de manera más sistemática, en aquellos países que tienen mayor tradición de la fisioterapia y mayor desarrollo de la fisioterapia y con mayor implementación y niveles de estudio y evidencia. Y por otro lado, que se obtienen efectos beneficiosos o al menos similares y no peores en cuanto, por ejemplo, a los daños, a los efectos adversos, con el acceso directo. Con esto, pues os agradezco la invitación y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta.